Hay veces en las que uno empieza a hurgar en la historia como quien hojea un álbum de fotos familiar, sin buscar nada concreto, y termina encontrando una herencia insospechada, una excentricidad médica, una ridiculez bélica, un rostro sin nombre, o el fin del mundo rondando a 5 pasos. Así son las historias de hoy. Unas empiezan en la sangre azul y otras en los sótanos de la medicina victoriana. Algunas hacen reír por su sinsentido, otras inquietan por lo que esconden, y otras nos recuerdan que nuestro destino, a veces, no está en nuestras manos, sino flotando allá arriba, en el cielo. Bienvenidos a los misterios de la historia. Hoy 5 relatos, 5 pistas, 5 formas distintas de preguntarnos si lo que creemos saber no es más que la superficie de algo mucho más raro. ¿Escuchas? 5 misterios y un destino. Felipe VI y Velázquez. A Diego Velázquez se le relaciona de forma instantánea con el cuadro de las Meninas y se piensa en él como el pintor de cámara de Felipe IV, como una de las figuras más sobresalientes de la pintura española. Hasta ahí, ninguna novedad. Tampoco es novedad que el monarca de la Casa Austria, casado por segunda vez con la francesa Isabel de Borbón, es antepasado del actual rey. Sin embargo, permanece totalmente en el olvido el hecho de que el rey Felipe VI, por línea materna y por azares del destino, desciende también del retratista sevillano. ¿Que cómo es esto posible? ¿Velázquez, progenitor de reyes? Aunque a simple vista parezca una temeridad, solo hace falta reconstruir el árbol genealógico del autor de La rendición de Breda para constatar que su sangre corrió y corre por muchas casas reales de Europa. Estos serían los pasos que convirtieron a Velázquez en antepasado del actual Felipe VI. Primero, el origen de todo se halla en la hija del pintor, Francisca Velázquez, fruto de su matrimonio con Juana Pacheco. En 1643, la joven se casó con Juan Bautista Martínez del Mazo, otro retratista real y discípulo y ayudante de Diego. Segundo, de este enlace entre Francisca y Juan Bautista nacería en 1648 María Teresa Martínez del Mazo, quien a su vez contrajo matrimonio en 1966 con el hidalgo Pedro Casado y Acevedo, alejándose ya la estirpe velazqueña de la preeminencia en la historia del arte. Tercero, el bisnieto de Diego Velázquez e hijo del matrimonio anterior sería Isidro Casado de Acevedo y Rosales, nacido en 1667 y vizconde de Alcázar Real, y luego marqués de Monteleón. Su promoción a título de este marquesado, creado por Felipe V, coincide con la llegada de los Borbones a España en plena Guerra de Sucesión, e Isidro incluso representó a España en las negociaciones del Tratado de Utrecht. Cuarto, contrajo matrimonio este último con Francisca de Velasco en 1698 y tuvieron un hijo en 1703 al que llamaron Antonio Casado. Nació en Madrid, pero poco tiempo después se iría a vivir a La Haya, donde se casaría con Enriqueta Margarita Huguetó, condesa de Guildenstein.
Enriqueta Susana Casado, hija de los anteriores, nació en 1725 en La Haya y fue el último vástago propiamente español de Velázquez. A partir de entonces, el árbol genealógico se extranjeriza. La mujer contrajo matrimonio con el conde Enrique de Reus, señor de Rheinfels, un importante aristócrata alemán. Sexto, su hija Federica Luisa de Reus, nacida en 1748, se casó en 1767 con el príncipe Juan Cristián, conde del Solms-Baruth, una antiquísima familia de la nobleza del Sacro Imperio Romano Germánico. Séptimo, los príncipes condes de Solms se convirtieron en los padres de la princesa Amelia de Solms-Baruth, nacida en 1768. Contrajo nupcias a los 21 años en 1789 con Carlos Luis III, príncipe de Hohenlohe-Langenburg, que pasaría por el trance de ser desposeído de sus estados patrimoniales una vez estalle la tempestad geopolítica provocada por las conquistas de Napoleón. Octavo, el hijo de estos, Ernesto Cristian Carlos, heredó la jefatura de la casa y se casó con la princesa Feodora de Leiningen, hermanastra de la reina Victoria I de Inglaterra en 1828. Noveno, de su matrimonio nacería en 1835 Adelaida Victoria, princesa de Hohenlohe-Langenburg, casada en 1856 con Federico Cristian, duque de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg. Décimo, la princesa Augusta Victoria, hija de estos, en 1858 se convirtió en princesa de Prusia primero y en emperatriz de Alemania después, al casarse en 1881 con el último Kaiser, Guillermo II, cuyo reinado duró hasta la derrota de la Triple Alianza en la Gran Guerra. Onceavo, de esta unión surgió en 1892 Victoria Luisa, princesa imperial de Alemania y princesa real de Prusia, casada en 1913 con Ernesto Augusto, duque de Luneburgo. Doceava, de las anteriores nacería en 1917 Federica, princesa real de Hannover y bisnieta del Kaiser Guillermo II, que contrajo matrimonio en 1938 con el futuro rey Pablo I de Grecia. Y treceavo, aquí ya aparece la actual reina emérita, Sofía de Grecia y Dinamarca. Se casó en 1962 con Juan Carlos de Borbón y Borbón dos Sicilias, que pasó a actuar como rey de España desde la muerte del dictador Franco en 1975. La saga velazqueña tiene su culminación con el actual Felipe VI, nacido en Madrid el 30 de enero de 1968. Es el rey nieto en 13º grado del pintor de las Meninas, que quien le diría que a su muerte iba a desarrollar un árbol genealógico plagado de príncipes y reyes. De la sangre real al placer prohibido. Porque si creías que lo más desconcertante del día iba a ser la genealogía regia, espera escuchar cómo se trataba hace no tanto la histeria femenina. Médicos, vibradores y un diagnóstico tan absurdo como patriarcal. A veces el cuerpo médico no cura, solo sacude.
La curiosa historia que hoy os voy a contar es tan real como peculiar, pero para poder comprenderla y ponernos en situación, es necesario que la veamos desde una óptica del pasado, es decir, vistámonos con el pensamiento del siglo XIX y embarquémonos en un viaje donde relacionaremos una enfermedad inventada con un remedio que te resultará de lo más sorprendente. La histeria femenina era considerada como una enfermedad que afectaba única y exclusivamente a las mujeres, y si ahora se define como una alteración nerviosa y emocional tanto en hombres como mujeres, antes se solucionaba acudiendo raudamente al médico para que éste aplicase unos métodos como tanto cuestionables. Cualquier mujer que presentara síntomas como mareos, irascibilidad, agobio o pérdidas de apetito, se la encomendaba a la medicina para tratar su caso como un cuadro de histeria femenina. Pero no nos adelantemos, conozcamos qué era y de dónde procedía esta curiosa enfermedad, ya mencionada muchos años atrás. Que nos ubiquemos en pleno siglo XIX no implica que esta enfermedad fuera descubierta en estos años tan interesantes y controvertidos a nivel histórico y médico. La histeria ya se menciona en los legados del médico Hipócrates, así como por Platón. El útero de la mujer deambula por su cuerpo, causando toda clase de enfermedades hasta alcanzar su pecho. Al menos esto es lo que relataba un mito de la antigua Grecia. Y sí, por eso útero, en griego histera, significará después histeria. Avanzando en la historia, en pleno siglo II, el médico Galeno definió la histeria como una enfermedad causada por la ausencia de sexo, sobre todo en mujeres pasionales. Se solía diagnosticar particularmente en mujeres viudas, monjas o incluso vírgenes, aunque las casadas no fueron la excepción. El orgasmo era la solución a muchos de los problemas que padecía la mujer. Siglos más tarde, en la época medieval y décadas posteriores, los galenos recomendaban como remedio a la histeria femenina el coito para pacientes casadas, contraer nupcias para las solteras o un masaje pélvico como última opción. Ahora nos llaman histéricos y nos ofendemos, pero poco más. Por aquel siglo esta enfermedad femenina estaba perfectamente dispuesta a ser curada en la misma consulta del doctor, por lo que la mujer debía acudir cuando sintiera ira, apatía o incluso cambios de humor. Que una enfermedad fuera mal entendida, definida y discriminada de esta forma se puede entender. Estamos en un siglo donde todavía contaban apenas con medios y conocimientos para explicar la medicina tal y como la conocemos actualmente. Además, por aquellos años la cultura sexual era un tema tabú, al menos en el ámbito público. Ver un tobillo femenino se consideraba un acto de valentía y las relaciones sexuales solo se contemplaban como un medio para lograr el embarazo durante el matrimonio. Sin embargo, el remedio que se aplicaba para curar esta histeria femenina es la clave para confirmar que, en este caso, se les fue de las manos. Cualquier dolencia difícil de identificar se achacaba a la histeria femenina. Por eso no es de extrañar ver tantos diagnósticos similares durante aquella época y tantas mujeres haciendo cola en consulta esperando ser tratadas. Se desconocía su origen, sus causas y el remedio, hasta que un día un grupo de profesionales médicos optaron por paliar esta enfermedad mediante el uso del vibrador, un revolucionario sistema capaz de emitir vibraciones para paliar los problemas que generaba dicha enfermedad. Este sistema tan innovador evitaba la acumulación de tensiones en las mujeres, la cual debía ser tratada y curada cuanto antes.
Lo curioso del caso es que, en un inicio, el tratamiento consistía en aplicar un masaje pélvico, aunque más adelante se implantó el vibrador para aumentar su efecto curativo y evitar un problema nuevo que más adelante te contaré. Este masaje permitía estimular la zona genital hasta que la mujer, afectada por esta terrible e implacable enfermedad, llegase a lo que se conocía como el paroxismo histérico, que, traducido en lenguaje del siglo XXI, es el orgasmo que todos y todas conocemos. En las consultas era tal la cantidad de mujeres con histeria femenina a tratar que los médicos no daban abasto con tanto masaje pélvico, motivo que provocó más de una lesión en sus manos, por no hablar del tiempo que perdían en cada paciente. Cabe destacar que, a pesar de que pensáramos que solo eran los médicos los que aplicaban este remedio manual, esta tarea terminó recayendo también sobre las comadronas. Y la tarea no es sencilla, ya que tardaban bastante tiempo en lograr estimular la zona, ya que había que personalizar el tratamiento según cada paciente. Había que encontrar una solución antes de que la medicina perdiera tanto tiempo intentando curar una enfermedad como era la histeria femenina. Por eso se introdujo la aplicación de revolucionarios aparatos mecánicos para poder realizar estos masajes de una forma más automática. De esta forma se conseguía reducir el tiempo entre cada paciente y el propio médico no tenía que esforzarse de forma manual. Esto acortaba considerablemente el proceso del tratamiento y potenciaba su curación. En 1869, el estadounidense George Taylor, médico de profesión, desarrolló un prototipo que se convertiría en el primer vibrador en funcionar a vapor. Era un aparato vibratorio que patentó y que, por el contrario de lo que imaginamos, no obtuvo el éxito esperado, ya que era bastante incómodo y dificultaba el proceso de curación. Sin embargo, sentó las bases para que otros después mejorasen la idea. Años después, Joseph Mortimer Grenville desarrolló otro modelo electromecánico mucho más sencillo, con forma fálica y más eficaz que el anterior. En menos de 10 minutos, las mujeres conseguían alcanzar el paroxismo histérico, objetivo principal por el que tanto esfuerzo en mejorar la técnica comenzaba a dar sus frutos. Entrando en los primeros años del siglo XX, la histeria femenina comenzó a ser una enfermedad menos común. Quizá fuera porque en 1902 se lanzó al mercado el primer vibrador eléctrico de la mano de la empresa Hamilton Beach, por lo que la exclusividad médica dejaba de ser un limitador. También se comenzaba a profundizar en el estudio de la mente con figuras tan importantes como Sigmund Freud o Jean-Martin Charcot, los cuales ayudaron notablemente a que esta enfermedad inexistente comenzase a tener otros tratamientos y explicación. La sociedad comenzaba a dar un salto en cuanto a investigación y medicina, por lo que la histeria femenina daba avisos de resultar ser innecesaria en un mundo donde se comenzaba a encontrar respuesta científica a muchos de los problemas que padecía. No pasaron muchos años después del lanzamiento comercial del primer vibrador hasta que la Asociación Americana de Psiquiatría declarase oficialmente que este tipo de enfermedad no existía como tal. La pornografía, cada vez más presente en la sociedad de la época, influyó también en normalizar el uso del vibrador como instrumento de placer, ya que muchas actrices lo empleaban en sus filmaciones. Si le sumamos el avance de la sociedad, la aparición de la pornografía más comercial y los progresos en medicina más recientes, obtendremos una combinación que ya no casaba tanto ni entendía la existencia de una enfermedad tan extraña. Es curioso ver cómo ha evolucionado este aparato concebido inicialmente para tratar una enfermedad inexistente.
No obstante, debemos recordar que seguimos vestidos con las lentes del siglo XIX y XX, donde cualquier cosa era posible. Aunque el término histeria haya mantenido su origen en la relación con el útero de la mujer, ahora se entiende y trata de una forma completamente efectiva, ya que hablamos de un trastorno que afecta el sistema nervioso y que posee tratamiento real. Normalmente, los problemas relacionados con el estrés o los conflictos psíquicos son los causantes de esta patología, que son tratados y solventados en consulta según el procedimiento que determine el especialista. El vibrador, en este caso, puede ayudar a aliviar la tensión como mecanismo de placer que es, pero nunca veremos a un médico recomendándolo como solución a este problema que padecen tanto hombres como mujeres y que nada o poco tiene que ver con el orgasmo. Y del sacudón íntimo al temblor colectivo. Pero no te confundas. No todos los temblores son guerras por territorios o ideologías. Algunas empiezan por gallinas, cubos de agua o un malentendido con final explosivo. El ser humano, cuando se pone, no tiene límites ni sentido del ridículo. Escucha, ríe y luego duda. Las guerras más absurdas, ya sea por motivos económicos, políticos, por afán de conquista, por intereses particulares de algunos que logran hacer creer que son intereses colectivos, el caso es que a lo largo de la historia, las guerras han estallado por diferentes zonas y en muchas ocasiones por simples nimiedades, ya fuese por el motivo de la disputa o por el objeto de la misma. Todos los conflictos bélicos son absurdos, pero estos que vamos a narrar a continuación se llevan la palma. Como dice el refrán, no están todos los que son, pero sí son todos los que están. La Guerra del Cerdo. El llamado Territorio de Oregón es el nombre con el que se conocía la región del noroeste de América del Norte, situada entre las montañas rocosas y el Océano Pacífico, y que en la actualidad comprendería la provincia canadiense de la Columbia Británica y los territorios estadounidenses de Oregón, Washington, Idaho y parte de Montana y Wyoming. Tras la desaparición de la presencia española, el territorio fue ocupado conjuntamente por británicos y estadounidenses. Con la firma del Tratado de Oregón, 1846, se fijaron los límites: al norte del paralelo 49 para los británicos y al sur, hasta el paralelo 42, territorio estadounidense. Pero había un pequeño archipiélago, las Islas San Juan, situado entre la isla Vancouver y el continente que ambos pretendían. En las islas convivían los colonos estadounidenses con sus pequeñas explotaciones agrícolas y la compañía británica Bay Hudson, con grandes explotaciones ganaderas, ovinas y porcinas. Lamentablemente, un pequeño altercado prendió la mecha. El 15 de junio de 1859, un cerdo propiedad de la Bay Hudson se metió en el terreno de un agricultor estadounidense e hizo de las suyas. Lyman Cutler, el propietario del terreno, mató al cerdo. Las autoridades británicas, a petición de la Bay Hudson, lo arrestaron y el resto de agricultores solicitaron la ayuda militar de su gobierno. Los Estados Unidos enviaron un pequeño contingente de tropas y los británicos respondieron con 3 buques de guerra. No hubo ningún disparo, pero durante 2 meses los estadounidenses siguieron enviando tropas y los británicos 2 buques más.
Ambos gobiernos entendían que era absurdo comenzar una guerra por un cerdo, pero nadie daba su brazo a torcer. Bajo aquella estúpida excusa subyacía la verdadera realidad, la disputa por la propiedad de las Islas San Juan. El comienzo de la Guerra de Secesión Americana dejó aparcado el conflicto que no se arreglaría hasta 12 años más tarde, cuando ambos países decidieron someterse al arbitraje de un tercero, el Kaiser Guillermo I de Alemania, que declaró las Islas San Juan como propiedad de los Estados Unidos. Ambos aceptaron la resolución y las tropas británicas se retiraron. La Guerra de los Pasteles. Lo que puede llegar a cambiar una frase si suprimimos unos artículos de Guerra de Pasteles a Guerra de los Pasteles. En la primera de ellas a nadie nos importaría participar y la segunda la libraron Francia y México en 1838. Tras lograr la independencia de España en 1821, México se enfrentaba a una delicada situación económica lastrada por las cuantiosas deudas con los países que habían financiado la guerra de independencia, sobre todo Francia, y agravado con enfrentamientos entre partidarios de los distintos candidatos a la presidencia. En la década de los 30, una serie de disturbios callejeros desembocaron en el asalto de varios comercios, entre los que estaba la pastelería de un ciudadano francés, el señor Remontel. El francés se puso al frente de los comerciantes asaltados y exigieron al gobierno mexicano una indemnización por los daños y perjuicios causados, 600,000 pesos. Ante la falta de respuesta, solicitaron ayuda al gobierno francés. Poco o nada importaban las reparaciones económicas exigidas por los comerciantes, pero Francia utilizó este conflicto menor para exigir a México su pago y, lo más importante, para avisarles de lo que podría ocurrir si no devolvían los préstamos que se adeudaban a Francia. Luis Felipe I, rey de Francia, envió una flota al mando del almirante Charles Boudin que bloqueó los principales puertos del Golfo de México. Ante dicho bloqueo, en noviembre de 1838, México le declaró la guerra a Francia. El almirante Boudin ordenó tomar Veracruz. A pesar del regreso del general Santa Anna para dirigir la defensa, en la que incluso llegaría a perder una pierna, nada se pudo hacer ante la superioridad numérica y, sobre todo, del armamento del ejército francés. En marzo de 1839, y actuando de intermediarios los británicos, México se comprometió a pagar los 600,000 pesos y la flota francesa se retiraba. La Guerra de la Sandía. El Tratado Mallarino-Vidlac, firmado el 12 de diciembre de 1846 entre Estados Unidos y la República de Nueva Granada, actuales Colombia y Panamá, fue un convenio de reciprocidad comercial entre ambos países. El problema es que resultaba tremendamente favorable para los intereses económicos y comerciales de Estados Unidos, y peor aún, de los ciudadanos norteamericanos sobre la población autóctona en el territorio de Nueva Granada. Además, muchos hicieron uso de esa superioridad adquirida legalmente y protagonizaron actos de abuso, violencia e irresponsabilidad que agudizó el recelo y resentimiento entre la población local. Solo faltaba una chispa que prendiese aquella bomba latente, y fue una rodaja de sandía. El incidente tuvo lugar el 15 de abril de 1856, cuando un grupo de norteamericanos, entre los que se encontraba Jack Oliver, paseaba por la estación del ferrocarril
después de pasar varias horas de copas. El tal Jack, más chulo que un 8, cogió una rodaja de sandía de un puesto ambulante. Cuando el propietario José Manuel Luna le indicó que el precio eran 5 centavos, Jack se dio la vuelta y se marchó. El vendedor volvió a requerirle el pago y Jack siguió sin hacerle caso. José Manuel sacó un cuchillo y le amenazó, pero Jack, altanero y ufano, desenfundó su arma de fuego y le apuntó. Este incidente fue contemplado por todos los presentes y derivó en una pelea callejera entre estadounidenses y la población local que terminó con un saldo de 15 muertos y 16 heridos estadounidenses y por el lado local 2 muertos y 3 heridos. Aquel conflicto acarreó consecuencias internacionales. Los estadounidenses acusaban a las autoridades locales de no mantener el orden y estos, apoyados en el informe de los cónsules de Francia y Gran Bretaña, a la pandilla de Jack de provocar el incidente. El gobierno de Estados Unidos, ante el informe del comisionado estadounidense Amos Corwin, que aconsejaba la inmediata ocupación del istmo, envió un contingente de 160 soldados que tomaron la estación del ferrocarril. Tras 3 días de ocupación, los soldados se retiraron sin disparar un solo tiro cuando las autoridades locales accedieron a negociar. El 10 de septiembre de 1857 se firmaba el Tratado Herrán-Cast, mediante el cual la República de Nueva Granada aceptaba su culpabilidad y, además, se fijaba una indemnización en favor de los estadounidenses de $412.394 en oro por daños y perjuicios. En ocasiones, como decía al principio, lo absurdo del conflicto no es el motivo de la disputa, sino el objeto de la disputa, como un peñasco o una isla que apenas existió durante 5 meses. Tras tanta absurda violencia, volvamos al misterio puro, uno denso, pegajoso, lleno de ecos palaciegos, susurros de celdas y secretos de Estado. ¿Quién fue el hombre al que encerraron toda una vida con una máscara cubriéndole el rostro? ¿Qué sabían de él para que no pudiera saberse nada? Nadie nace oculto, alguien lo escondió. ¿Por qué? El hombre de la máscara de hierro, una de las figuras más misteriosas del siglo XVII en Francia. Un prisionero cuya identidad ha permanecido oculta, literalmente, detrás de una máscara que nunca se quitaba. Su historia nos invita a especular, a teorizar y, sobre todo, a fascinarnos con las posibilidades. Corría el año 1669 y bajo el reinado del Rey Sol, Luis XIV, la corte francesa vivía un periodo de lujo, esplendor y poder absoluto. Pero mientras el sol brillaba sobre Versalles, en las sombras de las prisiones más seguras del reino, se encontraba un prisionero cuyos movimientos eran vigilados con una rigurosidad extrema. Este hombre, quien fue transferido entre varias cárceles, incluida la famosa prisión de la Bastilla y la isla de Saint-Marguerite, nunca fue visto sin su enigmática máscara, una pieza de metal que ocultaba su rostro por completo. La máscara de hierro no era un accesorio cualquiera. Se decía que era forjada con tal precisión que se ajustaba perfectamente a su rostro y que bajo la amenaza de muerte, los guardias que custodiaban al prisionero tenían prohibido hablar con él o revelar cualquier detalle sobre su apariencia.
Las órdenes llegaban directamente del ministro de Justicia de Luis XIV, un tal Benigues d'Aubigné de Saint-Mars, quien mantuvo un silencio impenetrable sobre la verdadera identidad del hombre bajo su vigilancia. Pero aquí es donde comienza el verdadero misterio. ¿Quién era este hombre? Y más importante aún, ¿qué había hecho para merecer un castigo tan peculiar, tan secreto, que ni siquiera se le permitía mostrar su rostro al mundo? A lo largo de los siglos, las teorías sobre su identidad han sido muchas y en algunos casos tan fantásticas como fascinantes. La teoría más conocida y probablemente la más sugerente es la que sostiene que este prisionero era un hermano gemelo de Luis XIV. Según esta hipótesis, el hombre de la máscara de hierro sería el hijo legítimo del rey Luis XIII, padre de Luis XIV. Al nacer, para evitar disputas dinásticas y preservar la legitimidad del joven rey, este gemelo fue apartado del mundo y se mantuvo oculto, pero bajo un control estricto. El rostro cubierto por la máscara habría sido una medida para impedir que alguien reconociera en él los mismos rasgos del monarca, lo que podría haber provocado una crisis política de magnitudes incalculables. Imaginen por un momento lo que significaría tener un gemelo idéntico al Rey Sol, el hombre más poderoso de Francia, confinado de por vida en una celda, sabiendo que su propio linaje real era su condena. Si esto fuera cierto, la existencia de este prisionero habría sido una bomba de relojería capaz de desestabilizar el trono francés y generar un conflicto dinástico sin precedentes. Otra teoría, igualmente intrigante, sugiere que el hombre de la máscara de hierro podría haber sido un alto oficial caído en desgracia, tal vez alguien que conocía secretos de Estado demasiado delicados para ser revelados. Algunos historiadores apuntan al nombre de Eustache d'Augier, un noble francés que, según los registros, fue arrestado en circunstancias misteriosas. Se ha sugerido que d'Augier, en algún momento de su carrera, había estado involucrado en una trama política de gran envergadura, tal vez una conspiración que amenazaba directamente a la estabilidad de la corona francesa. De ser así, la máscara no solo habría sido una forma de mantenerlo aislado, sino de borrar cualquier rastro de su identidad. Tal vez este hombre conocía secretos sobre las finanzas del reino o sobre los planes militares de Luis XIV. ¿Y si lo que estaba oculto tras la máscara no era solo un rostro, sino el conocimiento de los pecados de la propia monarquía? Otra teoría aún más oscura nos lleva a considerar que este hombre pudo haber sido alguien con un pasado ligado a las intrigas de la corte. Se ha hablado de la posibilidad de que fuera un amante o traidor dentro del círculo íntimo del rey, alguien cuyo acto de traición había sido tan personal y devastador que su castigo no podría limitarse a la ejecución. No, su castigo debía ser el olvido, el anonimato eterno, la máscara como símbolo de la inexistencia, como si sus actos lo hubieran borrado de la faz de la historia. Lo curioso de este misterio es que aunque muchos documentos oficiales mencionan el nombre de la máscara de hierro, nunca se revela su nombre verdadero, lo que ha permitido que las teorías sigan floreciendo. De hecho, incluso el propio Voltaire, uno de los más grandes filósofos de la Ilustración, se interesó por el caso y en sus escritos sugirió que el prisionero tenía un lazo directo con la familia real, lo que no hizo más que avivar las especulaciones. Más tarde, el famoso escritor Alejandro Dumas llevaría este misterio a las páginas de la literatura con su novela El Vizconde de Bragelonne, donde mezcló hechos históricos con ficción
para retratar al hombre de la máscara de hierro como el hermano gemelo de Luis XIV. Esta versión romántica de la historia se ha instalado con fuerza en la imaginación popular, aunque nunca se ha encontrado prueba alguna que la respalde. Lo que sí sabemos es que el hombre en cuestión fue mantenido prisionero durante más de 30 años en condiciones extremadamente estrictas, sin que se revelara su identidad a nadie. Ni siquiera en el momento de su muerte, en 1703, se levantó el velo del misterio. Se dice que fue enterrado en la más absoluta discreción y que todos los objetos que pudiera haber revelado su identidad fueron destruidos, como si el propio tiempo quisiera asegurarse de que este enigma permaneciera sin resolver. ¿Qué rostro se escondía realmente detrás de esa máscara de hierro? ¿Era un príncipe? ¿Un traidor? ¿Un simple hombre atrapado en las maquinaciones de poder de la Francia absolutista? ¿O acaso su identidad fue deliberadamente borrada para que la historia misma lo convirtiera en un mito? Un recordatorio de que, incluso en las cortes más poderosas, siempre hay secretos que nunca verán la luz del día. Como siempre, el misterio persiste y aunque los siglos pasen, hay enigmas que nunca dejarán de fascinarnos. Y cuando creemos que los enigmas están bajo llave o entre pergaminos antiguos, miramos hacia arriba, allá donde no hay celadores ni genealogía, solo cuerpos rocosos que viajan a una velocidad brutal y que, si se desviaran apenas un poco, cambiarían toda nuestra historia sin que nadie pudiera impedirlo. No es ciencia ficción, es astronomía en estado puro. Y da miedo. Estos son los 5 invitados cósmicos que podrían no llamar a la puerta. Los 5 asteroides más peligrosos del sistema solar. Hace aproximadamente 66 millones de años, nuestro planeta experimentó el impacto de un asteroide de dimensiones urbanas. Este evento liberó una cantidad de energía equivalente a la detonación de 72 billones de toneladas de TNT, formando una cicatriz de 180 kilómetros en lo que hoy conocemos como la península de Yucatán, México. La consecuencia más notoria de este asteroide, denominado el impactor Chicxulub, fue la extinción de los dinosaurios no aviares y cerca del 75% de las especies terrestres. En un esfuerzo por prevenir colisiones similares, el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra, CNEOS, de la NASA, opera el sistema de monitoreo de impactos SEMTRI. Este sistema realiza análisis continuos a largo plazo de las posibles órbitas futuras de asteroides potencialmente peligrosos. Para cuantificar la peligrosidad, los astrónomos utilizan la escala de peligro de impacto técnico de Palermo. Esta escala combina 2 valores: la probabilidad de que ocurra el impacto y cuánto daño podría causar. Si el puntaje es 0, el riesgo es similar al riesgo promedio de objetos similares en el pasado. Pero si el puntaje es más 2, significa que el riesgo es 100 veces mayor que eventos aleatorios anteriores. Valores negativos sugieren que el evento no tendría consecuencias probables, y valores entre -2 y 0 indican situaciones que deben ser monitoreadas con atención. Teniendo en cuenta esta escala, hay 5 asteroides que representan un riesgo significativo para la Tierra, con valores en la escala de Palermo por encima de -2. El primero, Bennu.
dimensiones de 0,49 kilómetros, masa de 74 millones de toneladas. Descubierto en septiembre de 1999 y oficialmente designado como 10-1955, Bennu, un pájaro de la mitología egipcia, actualmente encabeza la lista de los más peligrosos. De acuerdo con los cálculos de la NASA, hay una probabilidad del 0,037% o una entre 2.700 probabilidades de que colisione con nuestro planeta cuando se acerque a la órbita de la Tierra para el 24 de septiembre del 2182. Si se produjera un impacto, la energía asociada con la colisión sería de 1.200 megatones en equivalente de TNT. A modo de comparación, el equivalente del TNT del arma termonuclear más poderosa jamás probada, la bomba del Tsar, era de aproximadamente 54 megatones. En anticipación a este evento, los científicos están llevando a cabo un análisis detallado de este asteroide rico en carbono, que se cree se separó de un asteroide más grande entre 2.000 millones y 700 millones de años atrás. Es por eso que en septiembre del 2023, la sonda espacial OSIRIS-REx de la NASA regresó a la Tierra con muestras recogidas de la superficie de Bennu, que está siendo examinada por equipos de investigadores de todo el mundo. En segundo lugar en riesgo se encuentra el asteroide 29075-1950 de dimensiones de 1,3 kilómetros y con una masa de 78 millones de toneladas. Descubierto inicialmente en febrero de 1950 y redescubierto 50 años después, se piensa que 1950 DA es un asteroide con un alto contenido de hierro y níquel. Con una probabilidad del 0,0029% o una entre 34.500, existe la posibilidad de que impacte la Tierra el 16 de marzo del 2880. Un impacto liberaría la energía equivalente a 75.000 millones de toneladas de TNT, suficiente para desencadenar una catástrofe global que podría poner en peligro la existencia de la humanidad. El tercero es el 2023 TL4, de dimensiones 0,33 kilómetros y una masa de 47 millones de toneladas. Descubierto en el 2023, el asteroide 2023 TL4 ilustra cómo un nuevo objeto espacial puede convertirse inmediatamente en uno de los asteroides potencialmente más peligrosos. Observaciones realizadas entre el 8 y el 19 de octubre del 2023 indican que tiene una probabilidad del 0,00055% o una entre 181.000 de impactar la Tierra el 10 de octubre del 2119. En caso de impacto, liberaría la energía equivalente a la detonación de 7.500 millones de toneladas de TNT. En el número 4 está el 2007 FT3, de dimensiones de 0,34 kilómetros y una masa de 54 millones de toneladas. Es un asteroide perdido, pues no se ha vuelto a observar desde el 2007. Eso quiere decir que los astrónomos no tienen su órbita bien definida, por lo que la incertidumbre sobre dónde está es bastante grande. Según los cálculos de la NASA, el máximo acercamiento del asteroide a la Tierra en 2024 no ocurrirá hasta finales de diciembre, cuando esté aproximadamente a la misma distancia que separa al Sol de la Tierra.
La tabla de riesgo SEMTRI muestra una probabilidad estimada de 1 entre 11 millones de que el asteroide impacte la Tierra el 2 de octubre del 2024, lo cual es 1 entre 900 veces menor a la amenaza de fondo, la probabilidad de que un asteroide cualquiera choque con la Tierra en un momento cualquiera. Del mismo modo, la NASA estima que hay una probabilidad del 0,0000096% o 1 entre 10 millones de que impacte nuestro planeta en 2030. En caso de impacto, liberaría la energía equivalente a la detonación de 2,6 mil millones de toneladas de TNT, suficiente para causar daños regionales masivos, pero no a nivel global. El quinto y último es el 1979 XB, de dimensiones 0,66 kilómetros y una masa de 390 millones de toneladas. Es otro asteroide perdido. No ha sido visto en unos 40 años y por tanto nuestro conocimiento de su órbita es bastante limitado. Según los científicos del CNEOS, a mediados de diciembre del 2024, el asteroide tendrá un 0,05% de posibilidades de acercarse a la Tierra a una décima parte de la distancia Tierra-Sol, pero no pasará a menos de 750.000 kilómetros de la Tierra. Además, existe una probabilidad de 1 entre 1,8 millones de que impacte la Tierra en diciembre del 2113. Una colisión liberaría la misma energía que la detonación de 30.000 millones de toneladas de TNT. La noción de un impacto de asteroide puede resultar aterradora, pero es crucial entender que todos los asteroides mencionados se catalogan como cero o blanco en la escala de peligro de Torino. Esta escala, adoptada por la Unión Astronómica Internacional en 1999, asigna un número del 0 al 10 para indicar el riesgo de impacto y las consecuencias asociadas. Niveles del 8 al 10 se encuentran en la zona roja, denotando asteroides que inevitablemente colisionarán con la Tierra, con consecuencias que van desde la destrucción localizada hasta una catástrofe climática global que amenazaría la civilización. En contraste, el nivel 0, la zona blanca, indica 0 riesgo de impacto o un riesgo tan ínfimo que puede considerarse nulo. Es crucial señalar que ni Bennu ni 1950 DA cuentan con clasificaciones en la escala de Torino, ya que sus impactos previstos se proyectan más allá de los próximos 100 años, que es el margen de tiempo que usa la NASA para identificar amenazas significativas de impacto. Por supuesto, la posibilidad de que existan objetos potencialmente peligrosos sin descubrir persiste, dado que miles de asteroides, desde posibles destructores de ciudades hasta algunos de escala planetaria, podrían estar ocultos tras el resplandor solar. Esta realidad subraya la importancia de la constante vigilancia y búsqueda de asteroides cercanos a la Tierra por parte del CNEOS, utilizando tecnologías avanzadas para prever y prevenir eventos cósmicos que puedan poner en riesgo nuestro planeta. ¿Qué tienen en común un rey con alma de pintor? Un aparato terapéutico muy poco casto, una guerra por un cubo, un prisionero sin cara y una roca espacial. Nada. O quizá todo. Porque todos nos recuerdan que la historia no es solo lo que ocurrió, sino lo que decidimos mirar, lo que preferimos ignorar y lo que aún nos falta por descubrir. Y ese es, quizás, el mayor misterio de todos.